La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Hablar de tipos de padres. Es importante que nosotros podamos entender que las escrituras son el manual que Dios nos dio para poder ser instruidos. La Biblia dice: conoceréis la verdad os hará libre. Amén. Entonces hoy vamos a ver qué dice las escrituras acerca del compromiso y la responsabilidad que como padres tenemos delante de Dios. Amén. Y quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. El tema de hoy es tipos de padres. Vamos a ver a través de las escrituras con cuál de estos padres nos identificamos y cuál tipo de padre realmente en el Señor somos y hasta dónde tenemos que llegar delante de Dios. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Y dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿De quién estamos hablando? Del rey Ezequías. Dice la Biblia que el rey Ezequías hizo ¿qué? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Tremendo, porque déjeme decirle algo. Este hombre tenía todas las cualidades o características que más de uno de nosotros necesitamos, ¿sí o no? Porque si la Biblia dice que reinó con justicia, y no tan solo reinó con justicia, sino que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Quiere decir que el rey Ezequías era un buen gobernante, pero también era un buen hijo de Dios, ¿sí o no? Porque agradó a Dios. Todo lo que hizo agradaba a ¿quién? A Dios. Dice las escrituras que el rey Ezequías acabó con la idolatría. O sea, en otras palabras, volvió a restaurar la adoración y la búsqueda de Dios. Y ahí este ejemplo es muy bueno. Me gusta porque una pregunta: ¿era o no era Ezequías un varón de Dios? ¿Quién dice que sí y quién dice que no? ¿Era o no era un varón de Dios? Amén, era un varón de Dios, porque dice el texto que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, no fue ante los ojos de quién, de los hombres, sino fue ante los ojos de quién, de Dios. O sea que él se comportaba bien, andaba en santidad, buscaba de Dios, restauró la adoración en medio del pueblo.
El pueblo adoraba a Baal, y cuando llegó el rey Ezequías, él ordenó otra vez la casa de Dios y comenzaron otra vez a adorar a Dios. Entonces yo veo estas características de este varón y digo, tremendo hombre de Dios. Y necesitamos en estos tiempos hombres así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y amén. Pero ahí es donde nosotros tenemos que profundizar un poco. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice así: en aquellos días Ezequías cayó ¿qué? Enfermo de muerte. Y uno dirá, pero ¿por qué si este hombre era de Dios? ¿Por qué si este hombre restauró la casa de Dios? ¿Por qué si este hombre buscaba de Dios? ¿Por qué si este hombre hizo tantas cosas buenas en el pueblo de Israel? ¿Por qué razón se había enfermado? Y miren lo que dice el texto en el versículo 2. Al versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él un profeta, Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová te dice así. ¿Y qué es lo que le dice el Señor al rey Ezequías? ¿Qué le dice ahí en el texto? ¿Usted está leyendo conmigo? ¿Qué le dice? A la cuenta de 3 todos. 1, 2, 3. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El rey Ezequías está ordenando la casa de Dios, pero ¿cómo tenía su casa? Desordenada. El rey Ezequías pasaba mucho tiempo ordenando la casa de Dios, pero ¿cómo estaba su casa? Desordenada. ¿Cómo así, pastor? Hábleme eso en español. Déjeme decirle algo. El primer ejemplo de un padre aquí es aquel padre que es bueno para las cosas de Dios, pero mal padre, ¿en dónde? ¿En dónde? En su casa. Hay hombres que son buenos para hacer amistades en la calle, pero con sus hijos no son capaces ni siquiera de hablarles. No pasan tiempo con su familia. Son buenos en el trabajo, son buenos en su vocación, en su responsabilidad, pero en su papel como padres son como son irresponsables o realmente no cumplen su labor. Hay padres que piensan que con tan solo dar el pan de cada día es suficiente. Déjeme decirle algo, hay que hacer más. El rey Ezequías le dedicaba tiempo, organizó todo lo de la casa de Dios, pero su casa estaba desordenada. Dígame algo, ¿Dios estaba o no estaba viendo eso? Dios estaba viendo, y Dios le dijo: Ezequías, eres buen siervo de Dios, pero eres mal padre. Y por cierto, morirás. Tremendo eso, ¿sí o no? Porque ¿sabe algo? Un mal padre puede generar un mal hijo, y un mal hijo puede traer problemas a la sociedad. Y el Señor le dio una palabra y le dijo, mira lo que le dice el texto: Jehová te dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memorias de que he andado delante de ti en qué, en verdad y con corazón íntegro de corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Sí ven lo tremendo de la palabra? ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaba diciéndole, Ezequías había andado delante de Dios con verdad y con corazón íntegro.
y que había hecho las cosas que al Señor agradan, pero había una cosa que no había hecho que no le agradaba a Dios. ¿Sabe cuál era? Prestarle atención ¿a qué? A su familia. Prestarle atención a su familia. Por eso el Señor le dijo: ordena tu casa. Hombres que están aquí, ¿qué debemos hacer hoy? Ordenar la casa. Ordenar la casa. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que no hemos ordenado y por causa de esto vienen situaciones o circunstancias que más adelante vamos a ver las consecuencias. Dios le estaba diciendo al rey Ezequías: es mejor que te mueras a que sigas viviendo así como un mal padre. Y usted va a decir: uy, pastor, pero ¿por qué tan severo Dios con él? Claro, porque él era el rey. ¿Sabe algo? Las decisiones que tomaba el rey, ¿a quién influenciaban? A todo el pueblo. Si el pueblo veía que él era un buen siervo de Dios, ¿qué hacía el pueblo? También comenzaban a andar como agradaba a Dios. En el tiempo del rey Ezequías, el pueblo buscaba a Dios, pero Ezequías tenía un problema, que era un mal padre. Un buen siervo de Dios, pero un mal ¿qué? Un mal padre. Y Dios le habla a él clama a Dios, y dice que mientras él estaba llorando, le clamó a Dios en el versículo 2, y en el versículo 4, en el versículo 3, dice: lloró Ezequías con gran lloro. Versículo 4: y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y dice: añadiré a tus días, ¿cuánto? 15 años. ¿Cuántos años? 15 años. Y quiero que usted tenga ese número presente. ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? 15 años. Esos 15 años, ¿por qué Dios se los dio? ¿Cuál fue el motivo de que Dios le dio esos 15 años? Porque el Señor le estaba dando 15 años de oportunidad para que ordenara ¿qué? Su casa. El Señor le dijo: te voy a dar esos 15 años, pero espero que en esos 15 años ¿qué? Ordena tu casa. 15 años donde el Señor estaba esperando que Él ordenara su casa. Entonces, ¿cuántos años le dio el Señor? 15 años. Según la secuencia de la historia, después de este suceso, en el cual él se enfermó, 2 años después, 2 años y medio, 3 años más o menos, el primer hijo de Ezequías nació. El primer hijo de Ezequías nació y se llamaba Manasés. Y usted lo puede leer en el versículo 1 del capítulo 21 de Segunda Reyes. Mira lo que dice. O sea que a los 3 años de esa palabra haber llegado a la vida de Ezequías, era para que Ezequías había entendido que tengo que ordenar mi casa, tengo que empezar a sembrar en mi casa, tengo que empezar, así como organicé el altar de la iglesia, así tengo que organizar el altar de mi casa, tengo que hablarle a mi hijo, tengo que instruirlo en el camino, tengo que acercarlo a Dios. Pero mire lo que dice Segunda de Reyes capítulo 21 versículo 1. Hoy vamos a leer Biblia. Dígale al hermano que está al lado: hoy vamos a leer Biblia. Anote. Mira lo que dice el versículo 1.
De 12 años era Manasés cuando comenzó a ¿qué? A reinar. ¿Cuántos años le dio el Señor a Ezequías? 15 años. ¿Cuántos años tuvo Ezequías para criar a su hijo? 12 años. Pregunta, ¿lo hizo o no lo hizo? Mire lo que dice. 12 años. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Elisiba. Y mire lo que dice el versículo 2. ¿E hizo qué? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según qué? Las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Mira lo que dice, todo lo que él dice. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó los altares de Baal, e hizo unas imágenes de acera, como había hecho acá rey de Israel, y adoró todos los ejércitos de los cielos, rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares a la casa. Dice, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todos los ejércitos de los cielos, en los atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego. Pregunta, ¿qué hizo Manasés? ¿Sabe qué hizo Manasés? Dañó todo lo que su padre había edificado. Todo lo que su padre había hecho para agradar a Dios, ¿sabe qué hizo Manasés? Lo destruyó. ¿Pero por qué? ¿Por qué Manasés hacía esto? Si Manasés veía a su papá cuando se subía al altar, Manasés veía a su papá cuando iba a la iglesia, Manasés veía a su papá cuando iba y se congregaba. ¿Qué era lo que pasaba? Que su papá nunca le habló a él. Que su papá nunca le habló a Manasés de que había un Dios en los cielos. Dios le dijo al rey Ezequías, ordena tu casa, porque si no ordenas tu casa, lo que estás haciendo para mí, lo vas a... tu hijo que van a hacer va a dañar todo lo que hiciste. Lo tremendo es que si sigue leyendo la historia, mira lo que dice el versículo 9. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de siervos, los profetas, diciendo, por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que, dice, que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así hizo Jehová, el Dios de Israel. He aquí, yo traigo más, dice, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que oyere retiñará ambos oídos. Y si usted sigue leyendo, Manasés hizo y deshizo. ¿Durante cuántos años? 55 años. Pregunta, ¿por qué Dios no castigó a Manasés? ¿Ah? ¿Por qué Dios permitió que fuera 55 años? ¿Sabe por qué? Porque el culpable de Manasés era ¿quién? Era su padre. Él no tendrá por inocente ¿quién? Al culpable. ¿Quién era el culpable de ese muchacho? ¿Sabe? Si usted comienza a leer un poco más y a introducir un poco más, ¿sabe qué era lo que estaba haciendo Manasés? Manasés estaba resentido contra Dios porque le decía, tú me quitaste el tiempo de mi papá, tú mantenías y mi papá no estaba conmigo porque estaba contigo. Por causa de esto, ¿sabes qué? Me voy a rebelar contra ti. ¿Sabe? Siéntese con un niño resentido y ¿sabe qué hace el niño resentido? Le echa la culpa a Dios de lo que le pasó. Porque cree
que Dios no quiso obrar en su vida y en la vida de su padre. Manasés le echaba la culpa a Dios de todo lo que había vivido, porque Manasés nunca tuvo un padre, porque él veía que su padre permanecía en donde. ¿En dónde permanecía? Pastor, entonces no de la iglesia. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de la responsabilidad que todos como padres tenemos delante de quienes, de nuestros hijos. Instruye, dice la Biblia, al niño en su camino, y cuando fuere que viejo, no se apartará de él. Dios le dijo a Manasés: reconozco todas las cosas buenas que has hecho, pero necesito que ordenes tu casa, porque el mal va a venir, no de afuera, sino de tu propia casa. Cuando nosotros no entendemos ese principio, podemos estar haciendo muchas cosas, pero ¿sabe algo? El enemigo puede estar sembrando cosas, como pasó con Ezequías. Mientras Ezequías no dedicaba tiempo a su familia, mientras Ezequías no estaba ordenando su casa, ¿sabe quién estaba ordenando su casa? ¿Ah? El diablo. Si usted lee las escrituras, Manasés fue brujo, fue hechicero, fue agorero. Manasés fue lo peor que pudo. Si usted lee, fue lo peor. Pero teniendo a un papá que muy consagrado, pero Dios sabía que lo que le estaba pasando a Manasés había sido por culpa de ¿quién? De su padre. 55 años hasta que Dios se reveló a Manasés. Y dice la Biblia que Manasés clamó a Dios y Dios tuvo misericordia y lo restauró. Y por fin conoció Manasés ¿a quién? A Dios. Entonces, el primer tipo de padre es aquellos padres que se consagran para servir a Dios, pero no consagran ¿a quién? A sus hijos a Dios. Hoy el Señor nos está jalando las orejas. Haga así. Haga así. Nuestros hijos también necesitan conocer de Dios. Segundo tipo de padres. Es más, yo le podía dar otro ejemplo. La Biblia dice que cuando Manasés estuvo, el rey Ezequías, en el capítulo 20, le voy a leer así rápido, 20:14, dice, nos habla, leamos desde el versículo 12 para que entremos en contexto. En aquel tiempo, Baladad, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones? ¿De dónde vinieron a ti? Ezequías respondió: de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Dice, Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo, dice, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. ¿Y qué dice el versículo 18? Miren lo que dice el 18, que es tremendo. ¿Qué dice? Y de tus hijos que saldrán de ti,
que habrán engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Versículo 19. Quiero que le ponga cuidado al 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: palabra de Jehová que has hablado. ¿Qué dice? ¿Es qué? ¿Qué? ¿Qué es qué? Es buena. ¿Usted cree que eso es bueno? ¿Usted cree que esa palabra es buena? Que le digan a uno, su hijo va a entrar a la cárcel, pero usted no. Uy, Señor, gracias a Dios que yo no. Bueno, mi hijo que pague la pena, pero yo no. Palabra buena es esta, dijo él. Y mira lo que dice. Después dijo: habrán al menos paz y seguridad que en mis días. Pregunta, ¿él le importaba a sus hijos? No le importaba. La pregunta que yo me hago cada vez que leo esta historia es: ¿dónde estaba el temor de Dios en Manasés? Porque a él no le importaba ¿qué? Su familia. A él no le importaba su familia. Es el prototipo de padre egoísta. Solamente está buscando su propio beneficio, pero no le importa su familia. Segundo tipo de padre, Jueces capítulo 2, versículo 8. Si estamos aprendiendo algo nuevo, mira lo que dice Josué capítulo 2, versículo 8. Jueces. Pero murió Josué, hijo de Nun. ¿Siervo de quién? Siervo de Jehová. Siendo de 110 años, lo sepultaron en la heredad de Timná Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue que reunida a sus padres. Y se levantó después otra generación que no conocía a quién, a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mientras Josué estuvo vivo, ¿qué conocieron sus hijos? ¿Ah? Conocieron a Jehová, ¿y qué más? Y conocieron sus obras. ¿Sabe algo? Sus hijos tienen que conocer a Dios, pero también las obras que hace Dios. Amén. Ellos tienen que ver que Dios sana. Ellos tienen que ver que Dios liberta. Ellos tienen que ver que Dios provee. Ellos tienen que ver que Dios es el que está con ellos. Porque debe decirle algo. Si sus hijos no ven la obra de Dios, ellos van a ver la iglesia como una religión. Ellos van a ver el evangelio como una religión. ¿Sabe cuál es la diferencia de nosotros a la religión? Que Dios se nos ha revelado a nosotros y nosotros hemos visto sus obras. Amén. Yo le digo algo. ¿Qué hago yo antes de acostarme? Oro con mi hijo. Le digo: Alejandro, vamos a orar. Vamos a orar. Él tiene apenas 7 añitos. Y una vez estaba enfermo. Y le dije: Alejandro, vamos a orar y vamos a pedirle a Papito Dios que te sane. Y él me dijo: Papito Dios me sana. Yo le dije: sí. Y estaba ardiendo en fiebre y empecé a orar: Señor, yo te pido que manifiestes tus obras en mi hijo, que mi hijo vea que tú sí sanas. ¿Sabe qué pasó el otro día? Mi hijo se levantó, me dijo: Papito Dios me sanó. Y le dijo: ¿por qué? Porque me siento bien. Papito Dios me sanó. ¿Sabe qué estaba pasando? La obra de Dios se estaba revelando ¿en quién? En mi hijo. Y cada vez que él ve que alguien está enfermo, ¿sabe qué hace mi hijo? Venga, yo oro por usted. Le pone manos. ¿Sabe por qué? Porque él ya sabe en su corazón que Dios ¿qué? Dios sana.
Era lo que había pasado en los tiempos de Josué. Josué le había manifestado a sus hijos que Dios era real, pero también que Dios manifestaba sus obras. Tus hijos tienen que ver que Dios es real, que Dios no es una religión, que Dios sana, que Dios provee, que Dios liberta, que Dios restaura. Pero no lo van a ver por mano del pastor, lo van a ver por mano de quién? De papá y de mamá. Una vez, a mí me estaba doliendo el oído. Yo tenía más o menos 16, 17 años. Me estaba doliendo demasiado el oído. Y mi papá me dijo, mijo, venga, yo oro por usted. Yo me acuerdo tanto, mi papá oró por mí. Y en el momento que mi papá oró por mí, el dolor de oído se fue. Eso marcó mi corazón y dije, Dios sana. Y desde ahí, eso quedó marcado en mi corazón. Y eso se lo he transferido a mi hijo. Porque ¿sabe algo? Los niños deben conocer a Dios, pero también deben conocer que sus obras. Sus obras. Y miren lo que dice, ahí el texto lo dice muy claro. Toda aquella generación, versículo 10, toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Se levantó después otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Yo a mi hijo le he dado el testimonio, le digo, mi hijo, cuando usted nació muertico. A usted lo reanimaron. Y Dios hizo un milagro en usted. Dios te sanó. Y yo le hablo y él me dice, ¿verdad, papá? Déjeme decirle algo. Si usted no le enseña la palabra de Dios a sus hijos, el mundo le va a enseñar lo incorrecto. Y es importante que usted pueda entender esto. ¿Sabe? Esa generación que se levantó, esa generación que no conoció a Dios. Miren lo que dice en el versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baal. Cuando un joven, un niño, no conoce a Dios y no conoce sus obras, ¿sabe? Van a hacer lo malo y van a servir a otros dioses. Van a servir a ¿quiénes? A otros dioses. La pregunta de hoy es, ¿vas a hablarle a tus hijos? ¿Vas a orar con tus hijos? Hoy el Señor te está diciendo, ordena tu casa, pero para ordenar a tu casa tienes que hablarle a tus hijos, pero también tienes que mostrar las obras de Dios en tu casa. Si ellos te ven de rodillas, tenlo por seguro que algún día en su vida ellos se van a arrodillar, porque ellos van a decir, mi papá lo hacía. Si tú te levantas a las 3 de la mañana a orar, tenlo por seguro que tus hijos también lo van a hacer. Si ellos ven que tú lees la palabra, ellos también lo van a hacer. Ellos van a ser el resultado de tu consagración. Pero lo debes hacer ¿en dónde? En tu casa. Porque aquí en la iglesia es fácil arrodillarse. Aquí en la iglesia es fácil orar. Aquí en la iglesia es fácil hacer muchas cosas. La otra vez yo estaba arrodillado orándole al Señor y estaba así, Señor, clamándole a Dios. Cuando yo siento que ¡pum! Algo me cayó encima. Y era mi hijo, papá, vamos a jugar, papá, vamos a jugar. Yo le dije, papacito, en este momento estoy orando con papito Dios. Espérame, yo termino y vamos y jugamos. Déjeme decirle algo, eso que él ve en mí, después él lo va a reflejar.
Los hijos son el reflejo de papá y de mamá. Y Dios nos está llamando a ser buenos reflejos. Que ellos puedan ver en nosotros realmente una imagen a seguir. Mira lo que dice el versículo. Vamos al versículo 11. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los cuales, dice, los dioses de los pueblos que estaban alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendieron contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, de los despojadores, y los vendió en manos de los enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos por mal, como Jehová había dicho, como Jehová se lo había jurado, tuvieron gran aflicción. La pregunta de hoy es: ¿vamos a ordenar nuestra casa? Amén. Ahora mire lo que... Ahora vamos a ver otro tipo de padre. Génesis 22. Y son los padres sobreprotectores. Aquellos que aman a sus hijos, pero lo aman demasiado. Usted sabía que hay que amar a los hijos, amén, pero hay una línea delgada, muy delgada, donde el amor no te puede llevar a hacer lo indebido. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme eso. Hay pastores que aman tanto a sus hijos que le permiten cosas que no agradan a Dios. Y esa línea delgada usted no la puede ¿qué? Cruzar. Porque en el momento que usted la cruce, usted deja de honrar ¿a quién? A Dios. Y comienza a honrar ¿a quién? A sus hijos. ¿A quién le pasó así? A Alí. El Señor le dijo a Alí cuando lo llamó y le dijo, mira lo tremendo del texto: has honrado más a tus hijos que a mí, permitiendo que ellos pequen contra mí y contra Israel. Elí amaba mucho a sus hijos, pero esa línea delgada la pasó él. Imagine que los hijos entraban al templo y tenían relaciones sexuales con las hermanas de la iglesia. Eso lo dice la Biblia. ¿Dónde está eso? Primera de Samuel, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Elí amaba a sus hijos y le permitía. ¿Y qué le decía Elí? Ay, hijo, no hagan eso, mira. No hagan eso, que mira, eso los hace ver mal. ¿Pero los corregía? No. ¿Los disciplinaba? No. ¿Qué dice el texto? No han sido estorbo a ellos. No han sido estorbo. Déjeme decirle algo. Vaya a una etapa de la vida donde usted le va a tocar corregir a sus hijos y le van a decir, usted no me quiere, usted no me ama, pero usted tiene que tomar autoridad y decirle, o se agrada a Dios o se agrada. Yo lo puedo amar mucho, pero toca. Elí perdió su ministerio, ¿sabe por qué? Porque toleró el pecado de sus hijos. Porque permitió que sus hijos hicieran lo que no agradaba a Dios. Este tiempo, ¿sabe? Este tiempo, la biología enseña que los muchachos tienen la autoridad para tomar decisiones. Pues déjenme decirle que la Biblia dice que no.
Los padres son los que forman la identidad de los hijos, no ellos mismos. O lea lo que le pasó al rey. Me parece que, no me acuerdo bien el nombre, si es, se me olvida el nombre. Pero dice que era un joven, a los 12 años empezó a reinar. Y dice que estaba el consejero, pero él no quiso escuchar al consejero, sino que escuchó a los jóvenes. ¿Cómo? Roban. Y dice que no escuchó el consejo de los ancianos, sino el de los amigos, y dice que hizo pecar al pueblo. Si usted le dice al joven, bueno, tome usted las decisiones, téngale por seguro que él lo que va a hacer es hacer lo incorrecto. Porque el joven, dice la Biblia, que en el corazón del joven está ligado a la necedad. Y la disciplina corrige el corazón del joven. ¿Quién ejerce autoridad y disciplina sobre el joven? Los padres. Usted y yo estamos llamados a formarlos a ellos. Es más, yo le voy a decir algo. Yo puedo tener 42 años tengo ya los cumplo estos días. Pero siempre no voy a necesitar de mi papá y de mi mamá. Porque pueden pasar los años que sean y siempre ellos van a estar para instruirnos. Amén. Porque eso fue lo que Dios estableció a través de su palabra. ¿Qué dice Proverbios? Honra las canas, porque en ellas hay que sabiduría, dice la Biblia. El problema es que esta sociedad ha llevado a los jóvenes a ponerlos en una posición donde ellos no pueden tomar decisiones. En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la Biblia. Si nosotros necesitamos el consejo, ¿cuánto más tienen los jóvenes? La ley que iba a salir, esa ley que iba a salir, la 270, decía que los menores de edad, los niños, tenían la capacidad de tomar decisión qué tipo de género querían escoger. Miren lo tremendo. Invalidando y violando el mandamiento de ¿quién? De Dios. Por ello yo le digo algo: instruye a tus hijos, instruye a tus hijos. Y muchas veces hablarle a tus hijos es ir en contra de ellos para salvarles la vida y para que ellos puedan caminar correctamente. Es necesario. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, ¿a quien quién? ¿A quien qué? Amas. ¿Cómo así? En otra versión dice: toma a tu hijo al que tú amas tanto. ¿Cómo así? Déjeme decirle algo: cuando Abraham tuvo su hijo, ya no le quedó tiempo de buscar a quién. A Dios. Porque él amaba tanto a su hijo que ya no le dedicaba tiempo a quién. A Dios. ¿Cómo así, pastor? Si usted lee la historia de Abraham, Abraham le decía: Señor, dame hijos, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Yo para qué tanto dinero y no tengo un hijo. Y si usted lee la Biblia, dice: y Jehová, y de Abraham llegó a tal lugar y levantaba un altar. Abraham llegaba a tal lugar y levantaba un altar, pero cuando tuvo hijos, no volvió a levantar ¿qué? No volvió a levantar altares. ¿Cómo así, pastor? ¿Sabe? Hay gente que tiene hijos y se olvida de Dios y deja de buscar a Dios. Y él le dice: hermana, ¿por qué no volvió a la iglesia? No, es que estoy ocupado, es que ¿cómo voy a dejar al niño solo? Ay, ¿y cuántos años tiene el niño? No, él tiene 32 años, pero ¿cómo lo voy a dejar solito?
son apasionados por los hijos y no saben que alejan a los hijos del propósito de ¿quién? De Dios. ¿Por qué cree que Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo? Hay hermanas que dicen, no voy a la iglesia, pastor, porque es que le estaba dando la comidita al niño. No voy a ir a la iglesia porque es que al niño, ¿cómo lo dejo solo? ¿Cuánto tiene el niño? 20 y tanto. Y le estoy mostrando los extremos. Este es un extremo. Abraham amaba tanto a su hijo que el Señor le reclamó, le dijo, estás amando más a tu hijo que a mí. Has dejado de buscarme. ¿Qué le dijo? Bueno, ahora sacrifícame a tu hijo. ¿Y dónde le dijo que lo metiera? Dijo, el sacrificio que me vas a hacer es tu hijo. Miren lo que dice, versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Pregunta, ¿quién sabía que le tocaba sacrificar a su hijo? ¿Ah? Abraham. No lo sabían ni sus siervos, ni lo sabía Isaac. Lo sabía él en dónde? En su corazón. ¿Sabe algo? Usted sabe si tiene o no tiene que sacrificar a su hijo. ¿Cómo así, pastor? No entiendo. Hay gente que hasta que su hijo no se queda dormido, no ora a Dios. Y sabe, lo más tremendo es que espera que el hijo se duerma y se queda también dormido. Y no ora. Hay cosas que usted tiene que sacrificar para seguir buscando a ¿quién? A Dios. Hay cosas que usted tiene que sacrificar en su vida para seguir buscando a Dios. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame tu hijo, porque si no lo haces, me estás demostrando que realmente has dejado de amarme. Y miren lo que dicen las escrituras. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondiendo a Abraham le dijo, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo le hago una pregunta, ¿cómo se sintió Abraham? Que su hijo que tanto amaba, le pregunta, papá, ¿y a quién vamos a sacrificar? Yo no veo. Y él no, Dios proveerá cordero, pero dentro de su corazón, él sabía que el único animalito que iba a morir era quién. El hijo era el que iba a ser sacrificado dentro de su corazón. Pero ¿sabe algo? La Biblia dice en Hebreos que él tenía fe. Que Abraham tenía fe. Que si su hijo iba a morir, que Dios era capaz de ¿qué? Resucitarle. Dios tenía que restaurar de alguna manera la relación de él con ¿quién? Con Abraham. Déjeme decirle algo. Hay veces Dios toca a nuestros hijos porque nos duele para que volvamos a ¿quién? A Él. Hay veces Dios permite situaciones o circunstancias con nuestros hijos para que nosotros volvamos a Él, porque muchas veces nos encerramos en ellos. .
hay situaciones en la vida donde a usted le toca, como se dice, amarrarse las tripas, tragar entero y decirle hay que seguir adelante. Yo me acuerdo, mi niño, a le tocaban, estando pequeñito, le tocaban hacerle muy de continuo muestras de sangre para ver la evolución de él. Y eso era doloroso, porque él estaba muy pequeño y porque las venitas eran muy pequeñas. Y él lloraba y me decía, papá, papá. Y a mí me partía el alma, pero yo sabía que era necesario que él pasara por eso. Porque aunque es duro, eso a él iba a hacer más fuerte. Hay situaciones en la vida que vamos a pasar que son dolorosas, pero nos van a hacer nos van a hacer más fuertes. Hay situaciones dolorosas que tus hijos van a pasar, pero son necesarios para que ellos sean más fuertes. No metas tu mano cuando Dios esté procesando a tus hijos, sino que dale gloria a Dios. Dice, Señor, gloria a Dios, porque sé que cuando pasen esta prueba, ellos sabrán que hay un Dios en los cielos. Y eso pasó a Abraham, ¿sabe? Le resumo la historia. Cuando Abraham tomó la decisión de cumplir y ya tenía el cuchillo en la mano para clavárselo, el ángel de Jehová le habló. Y mire lo que dice el texto ahí en el versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste, ¿qué? Tu hijo, ¿qué dice? Tu único hijo. Entonces alzó Abraham, ¿qué? Sus ojos y miró. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Yo le digo algo, por muy difícil que sea la situación, en tu casa, con tus hijos, si tú alzas tus ojos y miras, verás la respuesta de Dios. La Biblia dice que cuando él miró, alzó su mirada y miró, dice que vio el cordero. Y desde ese día, él dijo, Jehová ¿qué? Jehová diré, el Dios que provee. ¿Sabe algo? Dios no tan solo provee economía, Dios provee restauración, Dios provee sanidad, Dios provee. Si tu hijo necesita algo y tú como padre se está buscando a Dios proveerá. Amén, dale un fuerte aplauso. Dios proveerá a sus hijos. Dice que él vio el cordero y le dijo a su hijo, Dios proveyó cordero. Desamarró a su hijo y ¿qué dice las escrituras? Puso el cordero y presentó al Señor la ofrenda y cumplió lo que él dijo. Subiremos y adoraremos y volveremos. No moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por muy fuerte que sea la tribulación en tu casa, por muy fuerte que sea la lucha, si estás de la mano de Dios, el Señor te dará la victoria. Y quiero terminar con Josué capítulo 24. Me quedan 10 minuticos nomás. Josué 24:14. Ahora pues, teme a Jehová, sírvele con integridad y en verdad, y quita entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy quién sirváis, si a los dioses
quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos cuyas tierras habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que el Señor desea con tu casa. José dijo, si ustedes quieren apartarse, apártense ustedes. Pero yo tomo una decisión, yo en mi casa serviremos a Jehová. Es la decisión que usted debe tomar hoy. Pastor, ¿qué hago? Comience a hablarle a sus hijos. Comience. Vea, yo tengo en la Biblia, eso se llama la Biblia dramatizada. No sé si alguna la ha escuchado. Y yo me voy a acostar y se la pongo a mi hijo. Mi hijo me dice, papá, póngame la Biblia que la quiero escuchar. Y se la pongo. Porque yo le digo algo, entre más él escuche la palabra, más su corazón va a estar pegado ¿a quién? A Dios. Usted le pregunta la historia de David, ya se la sabe. Usted le pregunta la historia de Noé, ya se la sabe. Usted le pregunta la historia de Jonás, ya se la sabe. Porque, ¿sabe algo? Lo que usted no le habla a sus hijos, lo que usted le enseña a sus hijos, el mundo le va a enseñar otra cosa. El mundo le va a enseñar otra cosa. Yo me acuerdo que estaba yo hablando con mi hijo. Y entonces pasó algo chistoso. Y entonces mi hijo, ahí uno dijo, uy, no. Papito Dios nos guarde. Y hizo así. Y yo le dije, ve. ¿Y usted desde cuándo está haciendo eso? Me dijo, papá, es que la profesora me lo enseñó. Lo que pasa es que la profesora, antes de que empiecen, los hace formar y los hace echar la bendición, entre comillas. Yo le llamo el machetazo. Y yo le dije al hijito, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso porque nosotros creemos que Dios nos protege y no necesitamos de eso. ¿Sabe qué entendí? Que el primero que yo le tengo que dar discipulado es a mi hijo. Porque muchas veces nosotros pensamos que porque yo soy pastor, el niño va a salir con el conocimiento que yo tengo. No, déjeme decirle que no. A mí me ha tocado explicarle la doctrina. A mí me ha tocado explicarle a él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo así? Papito Dios tiene un hijo. Sí, papito Dios tiene un hijo. Ay, ¿quién es él? Jesucristo. Ah, ¿él es el hijo? Y sí. ¿Y yo qué soy? Yo, tú también eres un hijo. Y me ha tocado enseñarle a él la doctrina. ¿Sabe por qué? Porque ellos no nacen con el conocimiento. El problema es que venimos a la iglesia y dejamos a nuestros hijos y a nuestra familia sin doctrina. ¿Y sabe qué? Allá afuera nos lo van a estar doctrinando. Pastor, ¿quién dijo? Ah, bueno. ¿A cuántas madres les gusta la rosa de Guadalupe? ¿Ah? ¿Usted sabía que de esa manera están doctrinando a su familia? Y cada vez que el muchacho o la muchacha ve una rosa blanca, ¿qué va a decir? Santísima Biblia. ¿O es que usted no ha visto que ahorita nos están atacando con las novelas turcas? ¿Ah? Y que dice, oh, ojalá. ¿Sabe qué significa ojalá? El Dios ojalá quiera. ¿Usted sabía eso? El Dios Alá. Si usted ve las novelas turcas, hablan del Dios Alá. Póngale cuidado y verás. Están doctrinándonos. Están doctrinando a la familia. Y si usted no le da doctrina a sus hijos, el mundo sí le va a dar doctrina.
El mundo le da doctrina. De la cultura de los griegos, los muñecos animados. Los muñecos animados enseñan doctrina. ¿Qué es la doctrina? Los principios esenciales que gobiernan el carácter del ser humano. Usted tiene que doctrinar a su familia. Saque tiempo para hablarle la palabra. Saque tiempo para instruir. Saque tiempo para enseñarles. Porque cuando ya estén viejos, usted le vaya a decir, eso es pecado. Ay, papá, usted es religioso. ¿Por qué? Porque ya lo doctrinaron a él. ¿Y sabe qué es lo que enseña el mundo? El mundo llama a las cosas buenas, las llama malo. Y las cosas malas les llama bueno. Y la Biblia dice, ¡ay! De aquellos que le llaman a las cosas buenas, malas. Y a las cosas malas, las llaman buenos. El mundo doctrina a nuestra familia diciéndole que el pecado es bueno y sabroso. Y que las cosas de la iglesia son ¿qué? Son malas. Cuando usted le habla a su muchacho y le pregunte y él le diga, ay, debe ser tan religioso, es porque a su hijo ya lo doctrinaron. Por eso la palabra no le entra, le rebota. Entonces, ¿qué le toca que usted? Bueno, la Biblia dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta ¿qué? La roca. Comience a hablarle porque esa palabra va a quebrantar ese falso conocimiento, va a quebrantar esa falsa enseñanza, va a quebrantar eso que le sembraron. No te canses de hablar la palabra en tu casa, porque tarde que temprano ella cumplirá su objetivo y la salvación de tu familia. Amén. Dice aquí Josué, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Tú eres papá y tú eres mamá con el objetivo de que tu familia sirva a Dios. Ordena tu casa. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, yo he compartido tu palabra hoy en esta. Póngase de pie ahí donde usted está. Señor, tu palabra ha sido predicada en esta mañana, Dios. Tu palabra ha sido enseñada. Yo te pido que tu palabra tome el lugar correcto en cada corazón de los que está aquí. Señor, perdona si hemos dejado de cumplir tu comisión, si hemos dejado de cumplir, Señor, con la enseñanza de tu palabra, Dios. Si hemos dejado, Señor, que el enemigo tome lugar en nuestra casa, hoy te pedimos que nos ayudes. Hoy te pedimos que nos perdones, pero también te pedimos que nos des sabiduría, porque tú das sabiduría al sabio y da ciencia al entendido. Ayúdanos. Purifícame y lávame. Sí, ven, Espíritu. Dile al Señor que te ayude en esta mañana. Y yo te invito a que, si hay un padre a tu lado, ponle la mano y vamos a orar por los padres. Porque gran responsabilidad tienen en Dios.
gran responsabilidad tienen en Dios. Comienza a orar. Comienza a pedirle a Dios ahí. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, purifícame. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero. Señor, levantamos las manos de aquellos padres, Señor, que necesitan fortaleza, pero también que necesitan sabiduría. Señor, porque ha sido dura la lucha, Señor, pero tú estás ahí para ayudarles. Porque así como el Padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los suyos. Señor, bendice a cada padre. Pero también oramos por aquella madre que también hace esa labor de padre. Bendícele, Señor. Bendícele porque le ha tocado el golpe. Señor, ha tocado fuerte la batalla, Señor. Pero oramos por ellos para que tú obres en sus corazones. Oramos por ellos para que tú les fortalezcas. Oramos por ellos para que tú les afirmes. Oramos por ellos, Señor, para que tú les levantes de una manera especial. Espíritu Santo, obra de Dios en el nombre de Jesús. Te quiero.